Ya está. Pues tenía una gran experiencia en educación y tenía grandes ideas. Hizo una tesis doctoral que tuve la fortuna de dirigir junto con Javier Bernacer. O sea, tuve la fortuna de dirigirla y además la codirigió Javier Bernacer. Y en ella desarrolló también algunas ideas centrales de lo que ha sido su propuesta educativa, que ha dado lugar a Up to You. Up to You actualmente es una fundación que se ha dedicado a cuestiones de formación, en educación, bueno, todo tipo de cosas. Cualquiera que le interese puede visitar la web de la fundación y ver qué cosas se hacen, ¿no? Bueno, pues entre José Víctor Orón ha tratado mucho la neurociencia de las emociones. Era una de las cuestiones de su tesis, ¿no? También desde un punto de vista educativo. Ha escrito varios libros, pero recientemente una de sus cuestiones respecto de la educación comenzó con la educación emocional, ¿no? La educación de las emociones, ¿no? Haciendo una alternativa a la regulación emocional, que era el paradigma dominante en la educación de las emociones, con una visión pues, mucho más interpersonal de la que nos hablará. Y efectivamente, con esa visión de las relaciones, la visión más relacional, ha publicado recientemente el libro que se puede ver aquí delante, Relaciones que trascienden la muerte, que es el tema del que nos va a hablar. Entonces yo ya me callo. Si me he dejado algo que sea interesante para que lo conozcan el público, pues que él mismo lo complete. Y bueno, y muchas gracias por estar con nosotros, porque siempre es una alegría tener. Sí, sí, gracias por la invitación. Si quieres coger el libro y que se vaya pasando, por si alguien quiere ir cotilleando mientras hablo. Eh, para mí venir aquí es casi como un día de vacaciones, ¿sabes? O sea, lo vivo así, más que como un día de trabajo, yo lo vivo esto como un día de vacaciones. Y, y lo primero que quisiera decir de una forma breve, voy a ponerme aquí el cronómetro para que no se me vaya, es por qué escribir este libro, sería lo primero, por qué meterse con el tema de la muerte. Entonces, el motivo, pues quien conozca un poco mi trayectoria, yo creo que se puede explicar con mucha facilidad. Porque claro, si todo lo que estoy trabajando presupone una concepción relacional del ser humano, si es además el centro de la propuesta, absolutamente el centro de la propuesta, y es algo, el tema del encuentro interprocesual, algo de lo que nunca me quiero salir y siempre lo entiendo todo desde ahí. Entonces dices, ay, ¿y ahora qué haces con el tema de la muerte? No, o sea, hay varios temas en los que el tema del encuentro y la relación interpersonal son temas centrales y poco a poco pues habrá que atenderlos. Uno sería el tema del autismo, por ejemplo, también, ¿no? Y aquí, en concreto, bueno, pues el tema de la muerte, tú dices, bueno, hace falta algún tipo de reflexión. Si, es decir, cuando uno hace una propuesta, una teoría, tiene que encararse, digo yo, con aquellos sitios donde su teoría o su propuesta queda cuestionada, ¿no? Entonces, he intentado hacer ese esfuerzo. Entonces, teniendo eso claro, pues bueno, intento arrancar. Además, mi forma de intentar abordar los temas es, en la medida de lo posible, siempre no presuponer no presuponer lo que es la experiencia religiosa ni la fe. Entonces dices, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos con un tema así, no? Entonces, para empezar, yo quisiera explicar tres palabras. ¿Qué quiere decir trascendente? ¿Qué quiere decir espiritual? ¿Y qué quiere decir intimidad? Al menos como he usado esas palabras, ¿no? Porque seguro que son palabras que dan mucho juego, ¿no? Porque decimos relaciones que trascienden la muerte y el ser humano es un ser trascendente, bueno, pues habrá que decir qué significa esa palabra, habrá que decir algo de qué significa espiritual y luego, si estamos hablando de encuentro interpersonal, habrá que decir algo de qué significa intimidad. Y con esas tres palabras, ahora intentar construir lo que será la propuesta del libro. Bien, vamos con la primera, con trascendente.
yo lo que voy a proponer es que trascendente lo que quiere decir es que el ser humano descubre que hay una distancia entre él y toda la realidad en la que vive, en la que de alguna forma se identifica y no se identifica. Entonces, trascendente, una realidad trascendente es que no se explica en sí misma, sino que se explica en relación y en una relación que además hace falta definir. Hace falta definir. No está definida la relación. Que vivimos en relación está definido, pero cómo quieres que sea esa relación, eso no está definido. Porque voy a llamar espiritual a la forma como se define la trascendencia. Entonces, trascendente es nuestra forma de ser seres trascendentes, en la cual estamos en un sitio, pero no terminamos de identificarnos con ese sitio. Ese sitio sería nuestra realidad material. Estamos en una realidad material o espacio-temporal, si se quiere, y en ese espacio y en ese tiempo, pues sí, yo me reconozco que estoy y lo que vivo lo reconozco como mío, pero al mismo tiempo no me termino de reconocer en lo que vivo. Bien, si esto es tan... Este sería como el punto de partida. Si es un punto de partida, tendría que tener como bastante acogida. Al menos, desde luego, no tendría que ser como que acabo de descubrir algo nuevo, afirmar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una referencia como muy de pasada en el libro, pero bueno, porque es un libro que quiere intentar llegar a un gran público, pero bueno, también hace falta que para afirmar ciertas cosas, pues se le dé un poco de peso, porque si no, luego te dicen que haces afirmaciones gratuitas y nada más. Entonces, yo, por ejemplo, en tres autores, que los tres, o unos se declaran ateos, otros se declaran agnósticos y otros hacen hasta declarada profesión de que no quieren usar nada religioso a la hora de entender lo humano, que son Heidegger, Sartre y luego un psicoanalista, Erich Fromm. Yo creo que dan pistas de entender la palabra trascendencia de esta forma. Bueno, pues porque Heidegger os hablaba de estar como arrojado, ¿no? Es decir, me descubro en un sitio en el que me han puesto, ¿no? Bueno, lo dice de una forma un poco dramática, porque me han arrojado, no me dicen puesto, dicen me han arrojado. Y en ese estar ahí reconozco que a mí me toca posicionarme sobre esa realidad. Es decir, que no está definida mi forma de relacionarme con esa realidad, ¿no? Él habla de ese ser auténtico, inauténtico, tal. Bueno, como formas distintas, porque reconozco que estoy en un sitio donde no termina de ser mi sitio, de alguna forma, y me toca definirlo, ¿no? Otro, ya desde el ateísmo puro, sería Sartre, ¿no? Que ya lo pone con todo tipo de tragedia, cuando habla de esa condena de la libertad. Bueno, pues también detrás y con sus formas, pues lo que está reconociendo es que si hay una libertad, es que parece que hay una distancia con lo que vivo y me toca posicionarme, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues aunque lo vive de una forma todo como muy angustiosa, pero al menos como que reconoce la necesidad de tener que salir de mí para resolver el quién soy yo, que eso sería la trascendencia. La necesidad de salir de mí para posicionarme sobre algo que tengo delante para poder resolver el quién soy yo. Y el último, Erich Fromm, que es este psicoanalista que decía que, vamos, lo escribe, ¿no? Quiere rechazar todo tipo de postura confesional, ¿no? Pues habla de una forma que la verdad a mí me recordaba mucho el texto este de Jesucristo. Dice, ¿no? Pues estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Porque él decía que tenemos una naturaleza, que somos parte de ella y que no nos acabamos de identificar con ella. Y que necesitamos trascender esta realidad en la que nos encontramos, ¿no? Y además habla de que la mejor forma de resolver la trascendencia, él habla mucho del término individualidad, que, que bueno, a mí me gusta cambiarlo por singularidad cuando ya lo hago mío, ¿no? Pero intentando respetar su lenguaje, que le gusta hablar del individuo, pero él habla
de que la mayor individualidad de la persona y cómo se construye y afirma la individualidad de cada uno es precisamente afirmando la individualidad de otro en un gesto libre que permite mi propia individualización, ¿no? Que sería el término que él usa. Y entonces, todas estas personas de alguna forma están reconociendo con matices y sabiendo que aquí siempre existe la duda, ¿no? De hasta qué punto fuerzas al autor o no lo fuerzas, pero que existe ese que para saber quién soy yo tengo que superar mi propia realidad en la que estoy, resolviendo esta distancia con lo que se me presenta. Y que por tanto espiritual va a entenderse como la forma concreta de resolver esto. ¿Por qué espiritual? Bueno, lo más obvio de espiritual sería decir que es no material, pero claro, decir lo que no es como decir lo que es, pero va a ser muy difícil decir que es espiritual. Porque claro, si toda nuestra forma de hablar, digamos, es material, pues hablar de algo inmaterial con formas materiales va a ser problemático siempre, ¿no? Pero el caso es que si hay una distancia y esa distancia tiene que resolverse, esa distancia no se resuelve sencillamente de una forma material. En el libro veréis que no se habla de actos espirituales, sino que el libro habla de espirituales actos, cosa que el Word siempre me lo ponía en rojito como que me he equivocado. Yo digo que no me he equivocado, que lo quiero hacer adrede. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié en la EGB, allí nos enseñaban que no es lo mismo decir los valientes soldados que los soldados valientes, ¿no? Porque si decías los soldados valientes, es que entre todos los soldados habían algunos que eran valientes. Pero que si decías los valientes soldados, lo que estabas diciendo es que todos los soldados eran valientes. Entonces, claro, el libro se lanza a hacer una afirmación que lo que está diciendo es que todo acto es espiritual y por tanto no se puede hablar de actos espirituales, sino que habría que hablar de espirituales actos. Y mientras estamos aquí, exactamente igual, habría que decir materiales actos, porque el ser humano, desde luego, mientras está aquí, dentro del marco espacio-temporal, todo es así. Y entonces, para poder hablar también de cómo se salva esta distancia, en una relación que es el encuentro interpersonal, para eso también me hace falta eh, intentar decir algo de la palabra intimidad, que es una palabra difícil, ¿vale? Pero me parece importante. En otro libro que escribí, se llama La cuna de la humanidad, que habla del desarrollo de 0 a 5 años. Ese libro, pues la verdad es que me costó bastante de escribir porque tenía que leer mucho antes de escribirlo. Porque lo que hice fue ir leyendo a los grandes psicólogos que hablan, y también psicoanalistas, bueno, son psicólogos también, del desarrollo del niño. Y cuando me puse a leerlo, a leer a distintos autores, pues vi que había como, haciendo una simplificación, porque toda clasificación es una simplificación que igual al autor clasificado no le terminaría de gustar, pero por hacer una simplificación, que había como dos grandes líneas de psicólogos. Unos eran que en el fondo acaban pensando que el niño pues está ahí, sin más, que no tiene ninguna intención, que no le mueve nada, que tampoco se mueve por nada, sino que hay que estar estimulándolo, que su único principio es la autosatisfacción biológica y poco más, y que por tanto tú lo tienes que ir dirigiendo porque parece que él no tiene ningún posicionamiento, ni busca nada, ni quiere nada, salvo sencillamente estar a gusto y bueno, y sí, y si valora a los demás, pues como decía Bowley, en el fondo, en el fondo, en el fondo, como le hace la crítica a Peter Hobson a Bowley, por el interés te quiero, Andrés. O sea, yo no busco el encuentro contigo, sino que la teoría del apego, la verdad es que es profundísimamente individualista, porque es yo estoy contigo porque yo estoy a gusto, nada más, nada más. Bueno, pero por ahí hay una línea de psicólogos, pero luego aparece otra línea que empieza a hablar de la persona, o del niño, mejor dicho,
o incluso del bebé, o sea, en la época del desarrollo uterino, de otra forma, ¿no? Pues están Trebarzen, está Peter Hobson, está Daniel Stern, todos estos hablan de otra forma totalmente distinta, donde dicen que el niño está ya absoluta y radicalmente posicionado en este mundo con una dirección intencional, que es el encuentro con el otro, que no se reduce a la propia satisfacción y que organizan absolutamente todo, su mundo exterior y su mundo interior, para conseguir el encuentro con el otro. Entonces, claro, esto va a ser muy importante asumirlo como un punto de partida, porque entonces la experiencia de intimidad es precisamente la experiencia de encuentro interpersonal, que podría recoger alguna de estas posturas que estaba diciendo antes Eric Fromm, de que yo reconozco, ahora ya hablo a mi estilo, no al suyo, de que yo reconozco mi propia singularidad precisamente en el encuentro en el que cuido de la singularidad del otro. Y es en ese gesto donde yo veo ahí mi propia afirmación y crecimiento junto con el otro, ¿no? De tal forma, porque claro, si decimos que el ser humano es un ser para el encuentro de intimidades, eso tiene que cumplirse también en la vida uterina. No depende del desarrollo humano. Que el ser humano es un ser de intimidades se concreta en muchas formas distintas y la forma del bebé no será la misma que la forma del joven o la forma del adulto, pero lo que cambiará son las formas, no el hecho. Porque si de alguna forma afirmo que lo propio y característico del ser humano es el encuentro de intimidades y resulta que eso solo ocurre a partir de cierta edad, entonces tendría un problema muy grande y es decir, que la persona aparece, no sé, a los 18 años, no lo sé. Entonces, la afirmación que se está haciendo es que esto es propio y singular del ser humano. Y yo pues me apoyo en estos psicólogos que he comentado antes, que afirman que eso ocurre en el mismo niño. Incluso donde más documentado lo tienen ya es desde el tercer trimestre de la vida uterina, que al menos aunque sea con cinta de vídeo, pues pueden empezar a tomar datos. La verdad es que con los niños hacen muchas investigaciones muy curiosas, ¿no? Porque con las pulsaciones o con el chupeteo, ¿no? Les ponen chupetes que miden la frecuencia de chupeteo, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas de poder medir con los ojos, ¿no? Hacia dónde van los ojos, ¿no? Bien, y lo que se está hablando es de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces el ser humano se está afirmando, porque claro, también todo esto reclama tener que hacer algún tipo de antropología. Y entonces, para poder hablar del espiritual acto, que el espiritual acto es resolver esta distancia en un encuentro de intimidad, también es curioso ver cómo el ser humano es trascendente siempre, incluso hasta para hacerse daño. O sea, no existe ninguna forma de autotrascendencia, no existe ninguna. Ser humano, es un poco raro decir autotrascendencia, pero siempre es heterotrascendente, aunque sobra el hetero, ¿no? Solo por la palabra trascendente. Eh, Erich Fromm, por ejemplo, lo acabará explicando y al final del libro, pues me apoyo en él para decir cómo él, todas las patologías del yo son falsas trascendencias del ser humano. Pero hasta para hacernos daño, a nivel psicológico, también hace falta superar esta distancia y resolverla de una forma que hará daño, porque no te encuentras con un otro, sino con un algo, pero, eh, pero no puede no ser trascendente. Entonces, hay que de alguna forma coger y poder sustentar que el acto humano siempre es un espiritual acto, no un acto espiritual, es un espiritual acto. Entonces, claro, para eso quisiera solamente hacer tres referencias. La primera sería el diálogo entre libertad y necesidad. La segunda referencia es el tema de los deseos y la tercera referencia es el tema de las facultades humanas. Vamos con la primera, el tema de la libertad. Eh, es bastante extendido y acogido, vamos, y Maslow parece que fue ahí el que pone un punto de inicio claro, que parece que el ser humano tiene necesidades. Bien, pues habría que pensar si tiene necesidades. Igual no las tiene. Igual las necesidades no se tienen. Igual las necesidades se crean.
Voy a ver si consigo explicar esto. Eh, Nadie va a decir que por vivir donde vivimos no hay 100.000 coyunturas, ¿no? Es decir, yo no diría que atender la ley de la gravedad es una necesidad personal, pero desde luego sí que es muy conveniente atender la ley de la gravedad. Si yo no atiendo la ley de la gravedad, salto desde una ventana pensando que soy un pájaro y me muero porque me caigo. Luego, pero a nadie diría, no, es que necesito personalmente atender la ley de la gravedad. Mm, Resultaría un poco raro hablar así. Desde luego, nunca voy a vivir ignorando la ley de la gravedad, pero no voy a convertirla en una necesidad personal. Es una coyuntura que respetar, no es una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el ser humano vive radicalmente orientado, ya su primera percepción, sin conocerse a sí mismo, es descubrir esta distancia que tiene que resolver. Entonces, ese es el primer acto, eso es el acto fundante de todo acto, que muchos autores pues, lo sitúan como algo mm, que se hace con el desarrollo que se tenga de las facultades, pero no es un acto propiamente de las facultades, es un acto de la persona. Bueno, pues Levinas también va por ahí, Leonardo Polo también va por ahí, y otros muchos hablan de que también esto es como una especie de un acto presíquico, eh, aunque se realiza siempre con el grado de desarrollo del psiquismo, ¿vale? Porque no somos un Frankenstein que podamos actuar a partes. Pero entonces yo tengo que definir esa relación, pero eso es un acto libre. Si, ¿cómo defino la relación con los demás? Lo primero es cuidarme yo. Entonces, ese acto libre crea una serie de necesidades que ahora ya pasan a ser no coyunturas, sino necesidades personales. Por ejemplo, tengo que alimentarme, ahora ya pasa a ser una necesidad, no una coyuntura que respetar, sino una necesidad. Eh, de tal forma que uno podría preguntarse, ¿cuáles son mis líneas rojas indiscutibles? Que digo, no, yo esto lo necesito. Bien, al marcar las necesidades que cada uno considera indispensable, podría reconocer que acto libre hace que eso sea necesario. Porque si un padre toma el acto, realiza el acto libre, ¿no? De decir, cuido a mi hijo, la alimentación, claro que es una coyuntura que voy a respetar, porque si no, ¿cómo me muero? Y si me muero, ¿cómo voy a cuidar de mi hijo? Luego nadie está diciendo de vivir en la ignorancia, pero ya no pasa a ser una necesidad. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta afirmación? Para decir que la necesidad no procede sencillamente de, como si hubiera como muchas formas de, ¿no? Esto se mueve en el ámbito de la necesidad, esto es otra cosa y al final aparecería el acto espiritual. No, 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 es el espiritual acto. Exactamente igual ocurre con el mundo del deseo, ¿no? Porque alguien podría decir, no, hombre, que yo desee una cosa sobre otra no tiene nada que ver con lo espiritual, es una cosa como muy material de la autosatisfacción y todo, ¿no? Bien, pues lo que también intenta explorar el libro es decir que no, que el deseo es profundamente espiritual. Porque en el fondo lo que a mí me gusta y lo que me satisface de las cosas no son las cosas en sí, sino que hace falta poner un matiz muy importante. Es lo que yo espero encontrar en ellas. Dicho de una forma muy radical sería, al alcohólico no le gusta el alcohol, al promiscuo no le gusta el sexo, al drogadicto no le gusta la droga, sino que al alcohólico le gusta lo que cree que va a encontrar en el alcohol. Al drogadicto lo que le gusta y así con cada uno sería lo mismo. Esto me parece que también ayuda a entender muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo este fenómeno que se da en la adicción, de cuando un drogadicto pues está muy cogido, se descubre que el deseo aumenta en cada toma a la par que el disfrute baja. O el hecho de que también, incluso a nivel de neurociencia, al principio se entendía siempre, ¿no? Que el núcleo accumbens, pues tan famoso, era como que quien procesaba la recompensa hedónica. Y con el tiempo también se descubre que falta un detalle. Y es que lo que estaba procesando eran más bien las expectativas, más que la recompensa ocurrida.
que también la procesará también, ¿no? Para un fenómeno de aprendizaje. Pero desde luego lo primero es una valoración de las expectativas que uno tiene. Y entonces en esas expectativas, pues sí, pues el animal tendrá las expectativas que tenga, pero si introducimos que ya hasta para las cosas más básicas no se trata sencillamente del impacto que tenga lo biológico sobre mí, sino que yo no puedo entender el impacto sin entender mis expectativas sobre eso ya deja abiertas las puertas a pensar que en el deseo lo que importa no es lo que encuentro, sino lo que espero encontrar. No estoy diciendo que lo otro, o mejor dicho, que lo que encuentro lo valoro en función de lo que espero encontrar. No es una valoración objetiva de lo que encuentro. Por otro lado, haría falta también repensar las facultades. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de que no existen actos espirituales, sino que todo acto es espiritual y por tanto es un espiritual acto, quiere decir que los actos cognitivos son espirituales, no son cognitivos, sino que son eh, eh, como usando la inteligencia el ser espiritual se pronuncia. Entonces, aquí hace falta un cambio y es que me voy a atrever a decir algo que no lo sé, pero bueno, como aquí también hay filósofos, luego me corregiréis. Y es que descubro, aunque sea un anacronismo hablar así, tintes modernistas en Aristóteles. ¿Vale? Herejía. ¿Por qué? Porque en el fondo no explica las facultades desde quién es el sujeto humano, sino que para hablar de las facultades lo explica desde las operaciones, que eso es lo propio del modernismo. No a partir de una antropología, sino que quiere conocer a la persona a partir de sus actos. Y cuando tú dices, no, es que cada operación necesita su facultad. Hablar así no es hablar desde la antropología a las facultades y de las facultades a las decisiones y los comportamientos, sino que es hablar, escoger otra vía, es la vía modernista, que es coger, decir, desde los actos de la persona comprender al sujeto de tales actos. Entonces, claro, esto, y me atrevo aquí a hacer una hipótesis explicativa histórica, ha llevado a una deformación de qué es la inteligencia y la voluntad. Porque yo, por ejemplo, uno podría tener un coche y puede usar el coche y puede no usar el coche. Y mucha gente piensa que la inteligencia y la voluntad es esto. Dice, no, yo puedo usar la inteligencia y puedo no usarla. Y puedo usar la voluntad o puedo no usarla. Y por eso se habla, por ejemplo, en el mundo emocional, dice habilidades no cognitivas, porque puedo no usar la cognición. Lo que yo estoy proponiendo es que, como frase, sin más, es que las facultades no son capacidades, sino que las facultades son formas de ser. Entonces, yo no puedo hacer un acto no cognitivo, no puedo. Bueno, pues Polo decía, la abstracción no es voluntaria, ¿no? Pero es que yo no puedo hacer un acto que no sea de la voluntad. Vamos, quitando lo más básico, ¿no? De que me clavan y se me mueve el brazo. O sea, ¿no? O sea, si empezamos a meter un poco de complejidad en la vida, todo acto, todo posicionamiento de la persona siempre requiere de un acto cognitivo y de un acto desiderativo, ¿no? Un acto volitivo. Más consciente o inconsciente, pero lo requiere. Entonces, claro, esto es muy importante porque si la inteligencia fuera sencillamente una capacidad que yo puedo activar o desactivar, entonces parecería que una cosa son actos intelectuales y otra cosa son actos espirituales. Pero si resulta que la inteligencia o la voluntad son formas de ser, todo el ser se pronuncia. Y esto iría en la misma línea, por ejemplo, cuando Lonergan, ¿no? Bernard Lonergan comentaba, decía, bueno, pues el ser humano en todo acto, presupone una forma de ser y promueve una forma de ser. Bien, entonces, con todo este andamiaje, ¿cómo entramos ahora al tema de la muerte? Faltaría una cosa más. Sería percibir y descubrir también, acudiendo en parte a estos autores, que nadie se puede dar la existencia a sí mismo, ¿no? Por muchas cosas raras que se hagan in vitro y eso, yo no puedo decir, mira, me apetece pasar a la existencia. No se puede. Alguien podrá hacerlo conmigo haciendo todo tipo de cositas, ¿no? Que salgan bien o salgan mal, pero uno no puede darse la existencia a sí mismo.
Entonces, si yo descubro existiendo, para mí existir ha sido algo que me han dado. Que para algunos en esto que han recibido lo verán como una condena, pero también se puede ver como un regalo. Entonces, voy a intentar explicar ahora lo que es la gran tesis para poder entender la propuesta de la vida humana y cómo se pueden dar estas relaciones que trascienden la muerte. Sería, si yo descubro, ¿no?, que la vida humana es un regalo, que para eso hace falta haber tenido ciertas experiencias que se podrían narrar, porque no es una cuestión intelectual, ¿no? La filosofía no es la ciencia primera es la existencia y la vida que cada uno ha vivido y cómo se sitúa ante ella. Pero si puedo descubrir que la vida es un regalo, a mí con un regalo se me ocurren hacer dos cosas. O me lo quedo o dejo que siga haciendo regalo. Si me lo quedo el regalo pasa a ser una propiedad. Si dejo que siga siendo regalo, el regalo seguirá siendo regalo. ¿Cómo consigo que el regalo siga siendo regalo con respecto del dador del regalo? Pues a través de lo que llamamos el agradecimiento, ¿no? La palabra gracias quiere decir gratis, quiere decir aquí yo he recibido algo que yo no me merezco. ¿Y yo cómo reconozco que esto que recibo no es propiedad mío? Porque reconozco su origen a través del agradecimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cómo me desprendo del regalo a través del servicio. Luego, si yo dejo que el regalo siga siendo regalo, entonces lo que me desprendo del regalo por el agradecimiento con respecto al dador y me desprendo del regalo con respecto a las otras personas a través del servicio. Pero yo puedo tomar propiedad del regalo. Claro, aquí entonces puede ocurrir ciertas cosas. Y es que yo estoy acostumbrado que le digo mano sube y la mano sube, ¿no? Digo mano baja y la mano baja. Tengo poderes telequinéticos, ¿no? Porque puedo mover objetos con la mente. Y yo de mover tanto la mano, puedo acabar pensando que la mano es mía. ¿Pero por qué? ¿Quién ha dicho que es mía? Yo la uso, yo decido sobre ella. De hecho, un niño pequeño no sabe que la mano es suya, pero acaba descubriendo que él decide sobre la mano con el paso del tiempo. Pero ¿por qué que yo pueda decidir sobre la mano hace que la mano acabe siendo mía? Porque claro, entonces aquí esto ahora ya tiene una conexión directa con la muerte directamente. Porque si yo vivo la vida como regalo, tanto por el agradecimiento con el servicio, la muerte se podrá vivir de una forma, porque es un gesto de confianza. Pero si yo he tomado propiedad de la vida, la muerte para mí es un robo, es una desesperación, es una violación, es una salvajada. Pero claro, ¿por qué lo veo así? Porque yo he tomado propiedad de la vida. ¿Pero por qué he tomado propiedad? Es decir, he tomado propiedad por una falsa forma de resolver la trascendencia. Porque en lugar de descubrir que esta trascendencia está para salir de mí, yo decido intentar trascenderme sobre una cosa tomando propiedad de las cosas, que es una de las patologías que nombra Eric Fromm, por ejemplo, de las patologías del yo. Entonces, claro, si yo esta trascendencia la he resuelto no en una experiencia de intimidad, que sería el agradecimiento y el servicio, sino que la resuelvo con esa toma de propiedad, entonces la muerte se convierte en un acto desesperado, porque me quitan lo mío. Pero aún hay más. Y es que yo cómo resuelvo esta trascendencia. Yo propongo que básicamente hay como dos grandes actos espirituales. Y entonces aquí sí que pueden ser de una forma o de otra. El acto siempre es espiritual, pero puede existir de dos formas. Uno sería un espiritual acto cosificante y el otro sería un espiritual acto personalizante. Y aquí cosificante y personalizante ya están detrás de la palabra acto, ¿no? Espiritual está antes. Entonces, claro, porque yo puedo resolver esta trascendencia en, en, en ese espiritual acto, pero en lugar de abrirme a la experiencia de encuentro y de intimidad, querer concentrarlo en el tener ciertas cosas. Puedo querer asegurar una relación, porque en el fondo al otro lo convierto también en cosa, o puedo abrirme a la confianza a través de el encuentro. El libro, aunque ahora estoy haciendo una exposición como muy teórica, en el libro hay 100.000 anécdotas de 100.000 cosas. Entonces ahora voy a usar una
para intentar hacerlo un poco más simpático, ¿vale? Porque otra de las afirmaciones que pone el libro es que la muerte no es que sea una contradicción con la vida, es que solo muriendo se vive. Solo muriendo se vive. No es algo a tolerar, es la puerta de la vida. Entonces, una de las anécdotas, pues sencillita, es que una vez estaba yo dando clase de matemáticas a niños de primero de eso, un segundo, no me acuerdo, pues yo que sé, 11 años, 12 años, por ahí estaban, y estaba haciendo suma de fracciones en la pizarra. Y cuando estaba haciendo suma de fracciones, de repente una niña me dice, eso está mal, ¿no? Además así, eso está mal. Y yo me quedo mirando la fracción y digo, puñetas, que yo no encuentro lo que está mal. Entonces le digo, pues sal tú y arréglamelo, por favor. Entonces sale la niña y lo que hace es que coge y dibuja una cajita en el lado y ahí pone el mínimo común múltiplo. Y digo, bueno, se puede hacer con cajita y sin cajita, ¿no? No, 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 no. Porque a mí la profesora el año pasado nos enseñó que había que poner la cajita. Digo, ya, pero eso es, y ahora voy a usar una palabra trascendental para todo el libro. Eso es una forma, eso es una forma. Claro, sí, porque ¿qué es morir? Morir es abandonar ciertas formas para hacer un acto de trascendencia, de confianza, en la que nuevas formas se tendrán. Pero eso es una forma. Y solo si mueres, a que ciertas formas las dejes morir, tu conocimiento crecerá, te abrirás a la vida. O por ejemplo, para poner así anécdotas simpáticas. Mi hermano está casado, tiene 4 niños. Pues yo cuando eran así, como que van más o menos en escalera, ¿no? Cuando iban de 10 hacia abajo, yo entraba a casa de ellos y eso era todo un espectáculo, como las películas esas así de enamorados, donde uno va, da saltos al otro, ¿no? Venga a jugar, ¿no? Vamos a jugar con el tío, tal, tal. Y el tío ahí todo contentísimo, haciendo de noria y lo que sea, jugando con todos a la vez, ¿no? Bien, yo tenía una forma de relacionarme con ellos. Ahora son adolescentes. Y ahora cuando entro en casa, el único que me saluda es el perro, ¿no? Entonces, yo podría coger y quedarme defendiendo mis formas. Oye, qué sobrinos más ingratos, tu tío que te lleva tantas horas a los hombros. ¿Tú sabes cuántas horas te he llevado a los hombros? Eres un ingrato, así no se respeta a tu tío, ¿no? Tal. O podría dejar morir ciertas formas para abrirme a una experiencia de encuentro muchísimo más profunda y no perder a mis sobrinos, sino que acrecentar, profundizar y mejorar mi relación con ellos. Porque solo la muerte me abre a la vida. Solo la muerte. Tengo que dejar morir algo. Y esto es normal, porque podría explicarlo también en términos como de San Juan de la Cruz, que lo comenté ya hace bastante tiempo. Decía, no, yo cada vez que pienso tengo lo pensado. Cada vez que decido tengo mis gustos. Y cada vez que ejercito la memoria tengo mis recuerdos. Y dice, úsalos porque ¿ven? Son cosas. Mientras te sirvan para la unión, ¿no? Que sería su forma de hablar, fantástico. Pero cuando ves que ya no sirve para su unión, a paseo, que son cosas. Porque entonces, no dejas de pensar, deja lo pensado. Esto tiene mucho que ver, como con Polo, de dónde está el límite, ¿no? Entonces dice, no, no, con lo que no hace falta casarte es con lo pensado. Lo pensado no deja de ser cosa. Y si es cosa, quiere decir que probablemente no sea tan rico como el mundo que vives. Es bastante fácil pensar que yo no puedo pensar todo el mundo. Y si no puedo pensar todo el mundo, todo pensamiento mío va a tener un momento de crisis que no va a servir. Y esta es la definición de crisis, descubrir que ciertos presupuestos ya no sirven para atender la realidad, ¿no? Entonces, me toca elegir. Hace una falta un abandono, no de la inteligencia, pero sí de lo pensado, no de los gustos. Perdón, no del gustar, pero sí de ciertos gustos, para abrirte a nuevos gustos. Y entonces crece. Entonces, claro, si yo voy entrando en ese proceso, entonces, claro, descubro que la muerte es precisamente lo que me está abriendo la vida y que la muerte no es más que un gesto nuevo de confianza.
Entonces, otra de las tesis que mantiene el libro es que la muerte, hay ciertas cosas que puede hacer y hay otras cosas que no puede hacer. Entonces, ¿qué puede hacer la muerte? La muerte lo que puede hacer es poner fin, y aquí viene la palabra central, a ciertas formas de relación. La muerte pone fin a ciertas formas de relación, pero no a la relación. Fíjate que el ser humano en el fondo se pasa toda la vida definiendo formas, que es concreciones, ¿no? Cuando yo vivo en relación, eso no es ninguna opción, pero al decidir defino la forma. Acertada o equivocadamente ya casi es lo de menos. Pero esas formas van a tener su fecha de caducidad, porque no pueden dar tanto de sí, nada más. Entonces, es la muerte lo que está llevando a la muerte de las formas, pero no a la muerte de la relación. En ese sentido, por ejemplo, el duelo es el periodo entre que aparece que ciertas formas son ya imposibles. Yo a mi padre o a mi hermana ya no les puedo tocar el hombro, no puedo. Esa forma ya no vale. Pero hay ciertas formas que ya no tienen vuelta atrás. Y además, con la defunción, aunque sea fruto de una enfermedad, toda defunción es abrupta. Ayer le tocaba, hoy no le toco. O sea, es muy, muy abrupto. Y siempre, y bueno, sí, eso, siempre es abrupta. Entonces, el duelo es ese periodo de tiempo en el cual ciertas formas han caducado y necesito encontrar otras formas. Unas formas que por mi parte siempre van a ser material, pero ¿cómo se supera la material? Bueno, dicho de forma confesional, es la categoría sacramento. Dicho de forma aconfesional, es la categoría símbolo. Pero con todo símbolo, ¿no? Que tiene algo no material, pero conectado con una realidad material. Porque entonces aquí aparece una cosa muy interesante. Yo podría empezar a tener ciertas formas de relación ahora que van a poder trascender la muerte. Pero no solamente pensando en la muerte, sino porque la muerte no hay que ponerla en la muerte biológica, sino la muerte es en la muerte de cada día, que precisamente es la puerta del crecimiento. Sino que si yo, mientras vivo en estas dimensiones espaciotemporales, puedo en las formas materiales poder tener unas formas no espirituales, porque espirituales son siempre, sino unas formas personalizantes, es la relación personalizante, es la que trasciende la muerte. La relación cosificante no puede trascender la muerte, porque la cosa está cerrada en el espacio y el tiempo. Entonces, claro, si yo toda mi vida me la paso en actos cosificantes, la muerte pasa a ser un absurdo para mí, ¿no? Podríamos decir, vive de tal forma que la muerte no haga absurda tu vida. ¿Eso qué reclama? Acciones personalizantes. El libro también pretende ir explicando en situaciones cotidianas, pero muy cotidianas, cómo puede hacerse espacio y abrirse este espacio para espirituales actos personalizantes estén siendo desarrollados en los actos cotidianos que podemos hacer. Entonces, lo que son las grandes ideas, faltaría una más, y es que dices, si la vida para poderla vivir bien sería esta dinámica del regalo, reconozco, me desprendo del regalo a través del agradecimiento, en relación al dador y en relación a los demás a través del servicio. ¿Qué sería el perdón? El perdón es el restablecimiento del don cuando alguien ha metido la propiedad. El ser humano tiene toda la dignidad que queráis, sí, pero una cosa es que yo tenga dignidad y otra cosa es que yo me apropie de mi dignidad. Son dos cosas distintas. No, no, ese acto que me haces es indigno, pues sí, será indigno,
Pero tú, ¿por qué te apropias de tu dignidad? ¿Por qué no te dejas desposeer de tu dignidad? Si no te dejas desposeer de tu dignidad es porque la has convertido en dignidad, la has convertido en propiedad. Porque decimos que el ser humano es digno precisamente por haberlo recibido todo en tal sobreabundancia. Esa es la causa de nuestra dignidad, haber sido amados como hemos sido amados. Si yo ahora, cuando alguien me quita la dignidad porque me dice José Víctor, imbécil, ¿no? Y entonces yo me ofendo, ¿por qué me ofendo? Porque yo he tomado propiedad de mi dignidad. Y eso no me lo ha hecho el que me ha llamado imbécil, eso lo he hecho yo, eso lo he hecho yo. Entonces, eh, ¿cómo aparece el perdón? El perdón aparece como este desprenderse de la propiedad para devolver el don al lugar suyo. Y por último, que así voy a clavar en el 45. Lo que pasa que esto que voy a contar igual me cuesta 3 minutos más. Pero bueno, eh, por hacer un comentario desde el ámbito de la fe, que ahí también, pues, también tiene su apartado el libro. ¿Qué es esto del relato del Génesis, de que si comes, que si no comes, qué tal, ¿no? Porque dice, de este árbol no comerás. ¿Eso qué es? Que Dios es un poco así puñetero, como para decirte, mira, y ese árbol te va a recordar que tú aquí no mandas, ¿no? Esa es una forma de verlo. Y entonces ahí lo que toca es, baja la cabeza, que tú no eres quien mandas, ¿no? Pero hay otra forma de verlo, y es que no comerás no quiere decir no te alimentarás. Son dos cosas distintas. Sino que ese árbol era para evidenciar que todo lo que tienes es gracia, ¿no? Pues como dice un salmo, abre la boca que te la llene. Pero ¿qué hace, digamos, pues nuestro primer padre? Pues bueno, coge esta sugerencia de la serpiente, ¿no? Porque le dice, ¿y si? Ahí estaba ya todo el veneno. Lo que venga después del Isi da un poco igual, ¿no? ¿No será que lo que venga después da igual? Solo con haber dicho no será que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Porque entonces, en lugar de dejar que el regalo fuera regalo, yo he querido asegurar el regalo y he tomado propiedad de él. Entonces, como José Ignacio dice en su libro sobre el valor de la muerte, no se dice si valor de la muerte, no, el valor revelador de la muerte, dice, bueno, ¿qué es la posibilidad, ¿no? que se nos abre ahí, de recuperar esta confianza adánica en la que dice, si yo todo lo he recibido, ¿por qué no convertir en regalo también el mismo acontecimiento de la muerte? ¿Por qué la muerte no usarla para que sea una oportunidad de seguir regalando y de poder seguir viviendo en la confianza? Supongo que vosotros también, pero yo también he podido ver cómo gente ha usado la muerte para poder amar, ¿no? Me acuerdo de una persona que le guardo muy buen recuerdo, porque cuando me puse a estudiar el máster de neurociencia, yo biología no sabía. Entonces, era un neurocientífico que nos pasamos todo, un médico de neurociencia, que nos pasamos todo el verano él dándome clases a mí de biología para que pudiera coger la biología del máster, ¿no? Pues esta persona resulta que le diagnosticaron un cáncer de estos que tienen su fecha indeterminada y tú descubres cómo esa persona usó la muerte para poder amar y generar un crecimiento muy grande en su familia, ¿no? La contrapartida podríamos encontrarla en Herodes, ¿no? Porque o sea, está Jesús y hay tres Herodes, ¿no? O sea, el contemporáneo de la vida pública de Jesús era el rey Herodes, el de la muerte de los inocentes era el padre del otro Herodes, pero Herodes también. Pues había otro Herodes, ¿no? El anterior, el más grande, que era el que además tenía fama de peor, ¿no? Este hombre decía, como nadie le quería, decía, el día que me muera yo, por mis narices, por no decir otra cosa, en Jerusalén se llora. Y lo que hizo fue mandar a que todos los nobles de la ciudad estuvieran apresados en el circo, dice, para que cuando yo muera les maten a todos. Y así, por mis narices, que en mi muerte se llora, ¿no? Entonces, uno ante las muertes lo vive en una desesperación de que me roban y en mi caída arrastro a todos los que puedan y otros lo convierten en oportunidad. Y el cierre del libro también
intenta querer ser una sugerencia y una ayuda para decir, bueno, ¿y qué ha pasado si yo he tomado propiedad de mi vida? Porque es muy fácil hacerlo, solamente con que nos entre un poco de susto, y yo reconozco que también eso está en mí, ¿vale? ¿Cómo poder hacer ahí un proceso de desprendimiento para recuperar otra vez la dinámica del don? Bueno, pues también ahí se sugiere. 47-50 segundos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo empiezo pidiéndote una aclaración muy sencillita, yo creo. Pero cuando has empezado a hablar de los espirituales actos, has dicho que lo llamas así porque todos los actos son espirituales. Pero luego también has dicho, como así de pasada, has dicho, bueno, y en este mundo hacemos actos materiales, o todos los actos son materiales, o no sé. Entonces, si puedes aclarar un poco esto. Sí, o sea, mientras estamos aquí, no hay forma de hacer un acto espiritual que no sea material. Entonces, y exactamente igual que se dicen los espirituales actos, habría que decir los psíquicos actos o los materiales actos o los comportamentales actos. Pero son todos espirituales de todas Sí, maneras. sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué no decir actos? Sí, no, Ya solo está. por subrayar. O sea, y creo que es decir, o simplemente por intentar clarificar de qué estoy hablando. Entonces, a quien esté me interesaba subrayar esto, pero de verdad que yo creo que no se puede decir actos materiales mientras estamos aquí, ¿no? Ni se puede decir actos psíquicos, ni se puede decir actos comportamentales, sino que no hay forma de actuar que no sea comportamental. Y entonces habría que decir los comportamentales actos, o como tú dices, ¿para qué tantos? Pues actos. Y ya está, Y ¿no? con todo. Sí, Mm. era solo por hacer un subrayado, porque es que como, o sea, yo sí que lo veo en la gente, ¿no? Que muchas veces habla como diciendo, no, esto es una cuestión intelectual, no, esto es una cuestión emocional. Mm. Digo, no, no, no puedes vivir no emocionándote. No puedes, no existe eso. Y luego la otra aclaración es cuando ya has empezado a hablar de la muerte como tal y has empezado a hablar de las nuevas formas, también, o sea, me ha dado la impresión de que cambiabas un poco entre la muerte propia y la muerte ajena, o sea, el cómo se vive la muerte propia y la muerte del Sí. otro. Y entonces, claro, cuando, ya te digo, según te he entendido, igual te he entendido mal, cuando hablabas de la muerte propia, todo pasaba por pensar que había una vida después de la muerte. Y por lo tanto que estás asumiendo ya una perspectiva, pues, no sé si decirla religiosa o que has dicho al principio que ibas a tratar de evitar. No sé si me explico. ¿Es así? O sea, cuando tu planteamiento implica que hay una vida después de la muerte. Lo que el planteamiento presupone, incluso cogiendo con estos autores que desde luego no tienen nada de sospechosos a nivel confesional, estos primeros que he dicho, es que si incluso ellos mismos dicen que por lo temporal no se explica quién soy, entonces hay algo intemporal. Y si hay algo intemporal, está fuera de... O sea, materia es lo mismo que hablar espacio y tiempo, al menos en lo que yo estoy pensando, si no lo estoy haciendo demasiado mal, ¿no? Le diría Javier. Pero para mí hablar de materia o hablar de espacio y tiempo es como lo mismo, ¿no? Entonces, si estos autores, es decir, desde una dimensión, hombre, cuando lo coges confesional, la cosa se ve todo mucho más claro, ¿no? Pero desde una postura no confesional, hay gente no confesional que ha descubierto que lo temporal o lo espaciotemporal no consigue explicar la existencia de su vida. Aunque lo digan solo como una intuición, como un axioma de partida, ¿no? Pues estoy arrojado en el mundo. No, no lo demuestra Heidegger en ningún momento, es su punto de partida, su punto de partida, ¿no? O el ser humano está condenado a ser libre, ese es su axioma en Sartre, son puntos de partida, ¿no? Entonces, o dice, si la existencia preside a la esencia, ¿no? De Sartre. Dice, bueno, pues en sus puntos de partida, y no quiero hacerles decir más, de alguna forma, si no lo estoy entendiendo mal, y hay gente de aquí que sabe mucha más filosofía que yo, ya están diciendo que mi experiencia espaciotemporal, desde luego, no consigue explicar mi realidad. Entonces, si eso es así,
quiere decir que la muerte, que es el cierre de lo espaciotemporal, deja abierta la pregunta de lo que no es explicado por el espacio y el tiempo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues estos autores cada uno lo explican de alguna forma, porque de hecho Sartre lo que piensa de la muerte es que es lo que convierte la vida en un absurdo. Entonces, pero al menos deja la pregunta como existente. Si hay algo en mi existencia que no se explica por lo espaciotemporal, la muerte, que es el fin de lo espaciotemporal, no resuelve qué pasa con lo que ocurre en lo que está más allá del espacio y el tiempo. Hasta ahí podría llegar en un discurso de corte más filosófico, ¿no? Cabría pensar también como hipótesis que, o sea, aunque haya algo que trascienda lo espaciotemporal, con la muerte termine también. Pero lo que no ha creado lo espaciotemporal, ¿por qué lo va a destruir lo espaciotemporal? O sea, deja Sí, abierta sí. la pregunta, ¿no? Es decir, porque si lo que no es espaciotemporal no se debe a lo espaciotemporal, entonces deja ¿Por qué abierta va a la entrar? pregunta, ¿cómo lo espaciotemporal va a poder ir contra algo que no ha sido creado por lo espaciotemporal? O sea, Deja el tema abierto, por lo menos, que sí, ya es. sí. José Víctor, muchas gracias. Además, me ha encantado escuchar que las formas son espirituales o inmateriales, Ah. porque, bueno, es algo que hemos hablado, yo por lo menos intento defender, y creo que lo defiende también gran parte de la tradición filosófica. Yo me he quedado un poco enganchado, y te pido aclaraciones también, con la cuestión de la trascendencia, que es el punto inicial, porque como tú has explicado la trascendencia como distancia inicialmente respecto al mundo, me parece que eso se puede explicar simplemente desde la constancia que cada viviente, y a lo mejor no viviente, pero desde luego cada viviente puede tener respecto del mundo que le rodea. Lo que quiero decir es la toma de conciencia de que yo soy distinto del mundo que me rodea. Entonces, esa trascendencia, ese modo que tú has tenido de caracterizar la trascendencia, se podría aplicar también a animales no humanos. Digamos, de alguna manera está todo lo que tú has explicado, que me parece extraordinario y bonito y maravilloso, Mm. está prefigurado de alguna manera en el mundo animal. Y si es así, ¿cuál es la diferencia? Tú hablas de personalizante, no actos, espirituales actos, pero personalizantes. Entonces, ¿dónde estaría la Mm. diferencia con el mundo animal? Sí. A mí ahí me ayuda mucho todas las investigaciones de Michael Tomasello, donde en el fondo muestra con bastante fuerza, no deja de ser un autor que, vamos, pero que tiene sus mundos de discusión, ¿no? Pero vamos, me parece que es una persona con suficiente peso que muestra cómo el animal es, o sea, sin que suene a connotación moral, pero es que lo voy a decir un poco moral, pero el animal no hay moralidad, es puro egoísta, individualista. O dicho de una forma no moral, sería ego referencial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, es decir, o este ejemplo clásico de que dices, no, es que percibe es que podemos coger la línea de Zubiri, que el animal no percibe la realidad. O sea, lo único que percibe es su propio estómago. Es decir, cuando el animal coge esto, no piensa ni siquiera, ¿no? Este ejemplo que pone Polo sobre el agua, ¿no? El mono no conoce el agua, ¿no? Cuando hacen este experimento que ponen comida rodeada de fuego y al mono le enseñan ir a por agua, coger agua y apagar el fuego para coger la comida. Y luego cogen y lo que hacen es rodean todo de agua. Porque si saben que si el mono descubre que el agua agúa, que el agua moja, ¿a qué te vas a ir a esa? Coge esa, eres capaz de transferir el conocimiento. Y el mono no, sigue yendo a esa, no usa esta. Es decir, cuando el mono experimenta la realidad no le sirve para conocer la realidad, sino que yo toco esto, yo bebo de esto y yo estoy a gusto. Entonces yo repito el acto porque yo estoy a gusto, pero nunca se me ocurre pensar que es una propiedad del agua mojar. Entonces, no sale nunca de sí, no es nada trascendente, es totalmente autorreferencial, siempre.
No sé si Bueno, esto sirve o no sirve. sirve, pero imagino que José Ignacio tiene algo que decir porque creo, si le entiendo bien a José Ignacio, está la cuestión o sea, la cuestión del amor egoísta o el amor hacia los demás y todo eso, si es una buena caracterización, ¿no? Bueno, me callo. No, 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 Sí. sí, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José Víctor, que es un tema muy interesante el que has planteado y además es muy, claro, es muy sugerente y creo que pone las cosas en un buen, o sea, unas buenas coordenadas. Esta visión personalizante, digamos, ¿no? O sea, de entender la muerte en el contexto de las relaciones interpersonales, ¿no? Y esa distinción entre lo personal y lo cosificante. Yo tengo alguna pregunta y algún comentario. Muy bien. Entonces, empiezo por la pregunta que es sencilla. Hay un momento en el que has hablado de necesidades y entonces, claro, necesidades es ambiguo, porque hay dos sentidos en los que hablamos de las necesidades y el ser es un hombre el ser humano es un ser de carencias y porque necesita cosas, porque necesita comer, para mantenerse necesita que le cuiden, entonces, para sobrevivir, para vivir bien, necesitamos, ¿no?, de los otros o de otras cosas, ¿no? Y entonces eso es el sentido de las necesidades, pero claro, tú has hablado de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una necesidad en otro sentido, en el sentido de que se da o no se da, ¿no? Entonces, cuando oponemos libertad a necesidad, hay que distinguir, creo, los dos sentidos y como has pasado por encima, no sé si tú lo haces esa distinción, ¿no? Entre la necesidad como aquello que, ¿no? Ese condicionamiento que tengo, ¿no?, algo que tengo, o la necesidad como algo que tengo que conocer porque condiciona mis acciones, ¿no? O sea, pues como son las cosas, ¿no? Las cosas son como son y entonces esto yo no lo decido, por lo tanto tengo que plegarme o tengo que contar con ello, ¿no? Entonces, dos sentidos, que no sé hasta qué punto. Entonces, la pregunta es cómo los distingues o cómo juegan en tu argumentación. Luego, entonces, entre las muchas cosas que podría decir, entonces he decidido centrarme en la defender a Aristóteles, defender el modernismo de Aristóteles, porque hombre, tampoco es malo ser un poco moderno. Es un anacronismo, pero sí, sí. No, entonces, sí, porque no, tu crítica tiene un punto, está claro, ¿no? Porque, bueno, el principio de la teoría de las facultades de Aristóteles es las operaciones se conocen por sus objetos y las facultades se conocen por sus operaciones. Entonces, claro, Aristóteles parte del acto, o sea, él descubre un tipo de acto que es el acto de conocer, el acto de entender y los actos vitales. Y dice, bueno, pues los actos, ¿de dónde salen? Pues tienen que tener una potencia, ¿no? Los actos los determino porque tiene que ver con el color y luego esto tiene que, claro, si a veces veo y otras veces no veo, pues tiene que haber una potencia. Y entonces, bueno, yo creo que eso es válido. Otra cosa es que no sea la última palabra, ¿no? Entonces, porque, claro, si tú entiendes también la persona en el sentido activo, entonces eso es una dimensión de la persona, pero hay que verla en el contexto de las relaciones interpersonales, de la libertad, de la apertura, la trascendencia, etcétera, ¿no? Pero no. Entonces, yo creo que lo moderno malo, porque el moderno hay cosas buenas, pero lo moderno malo es más bien el principio del resultado, o sea, entender, digamos, la cosificación de las operaciones o de los, ¿no? Entender la realidad como medios de uso para objetivos externos, ¿no? O sea, yo me propongo objetivos y también está, y entonces por eso también esto conecta con la primera, es el ser de carencias. O sea, porque en la modernidad ha sido muy frecuente caracterizar al ser humano como un ser carencial que necesita ser rellenado de cosas porque de suyo no tiene, ¿no? Entonces, pero que no es el tema del agradecimiento, no es yo he recibido y tengo que reconocer como don lo que tengo, sino que yo no tengo nada, entonces tengo que trabajar para conseguir realizarme, ¿no? Y entonces yo creo que esa visión de la existencia como un producto, eso sería lo malo.
Pero lo de Aristóteles en su sentido dice, bueno, pues para hacer una teoría del conocimiento está bien, para hacer una teoría de la voluntad un poco más limitado, y para hacer una teoría para una teoría de la persona, pues es insuficiente porque hace falta, ¿no?, una mediación, ¿no?, trascendental, ¿no?, de lo trascendental, ¿no? Pero bueno, entonces es un comentario, pero para defender un poquito al bueno de Aristóteles, ¿no? Y luego, mira, una cosa, lo de la trascendencia, a mí me ha recordado mucho esto que decías del animal y el de tal, de nuevo a Plessner, porque Plessner habla de que el animal, lo propio del animal es la existencia centrada, ¿no? O sea, que él se convierte como en el centro del mundo, ¿no? Y entonces, pues, todo lo ve desde sus necesidades, desde sus... Y lo característico del ser humano, dice él, y lo dice, claro, dice lo que dices tú, pero de una manera negativa. Dice, es que es excéntrico. Entonces, pero es un tipo, un antropólogo que sin hacer nada de trascendencia y tal, está hablando de la trascendencia. De hecho, acaba hablando de Dios también, incluso, porque dice, bueno, es un ser excéntrico y nos vemos desde fuera y tal, no sé cuántos. Lo que pasa es que él lo ve desde el punto de vista de la, digamos, no es que diga que sea malo ser excéntrico, pero lo ve como, ve el negativo de lo positivo. Muy bien. Pues mientras llega el micrófono a Fran, comento sobre las necesidades. Tú dices, hombre, pues yo tampoco termino de ver mucha diferencia entre la necesidad de la gravedad, si queremos usar la palabra necesidad, de la necesidad de comer. Yo no veo mucha diferencia. Porque dices, si no respetas la gravedad, te mueres. Si no respetas el comer, te mueres. Entonces, tampoco veo ahí como mucha diferencia. En cambio, fíjate, nuestra forma de hablar, nadie hablaría de la necesidad de respetar la gravedad. Al menos, o sea, todo el mundo lo reconocería si lo preguntan así, pero no es forma de hablar. Pero en cambio, la gente sí que asume que es necesario comer. Bueno, es necesario comer si tienes ciertas posturas existenciales. Claro, porque nadie está negando que no lo atiendas, ¿no? Por eso, si no comes, te mueres, no te mueres, si te mueres, ¿cómo vas a ayudar, no? Luego, la otra cosa es que con respecto a Aristóteles, no quería decir que lo de Aristóteles estuviera mal planteado, sino lo que quería decir es que ese planteamiento de Aristóteles favorece entender que las facultades son cosas que puedo usar o no usar. Y entonces ahí es cuando viene el problema. Pero Aristóteles, que yo sepa, no dijo nada de eso. Entonces, no. O sea, la lectura que he hecho es decir, ¿qué he creído hacer? No es que él estuviera equivocado, sino que haberlo planteado así ha favorecido que se haya entendido de una forma que sí que es problemática, ¿no? Y de lo tercero que has dicho no me acuerdo. Sí. Sí, entonces, y con lo de la debilidad y todo, o sea, o esa precariedad, yo no creo que el ser humano no nazca precario, para nada. No creo que tenga ninguna precariedad, porque la precariedad se llama precario en función del fin. Claro, si el fin no lo puedes alcanzar, eres precario. Pero claro, ¿quién ha dicho que sea el fin, no? También un ciervo nace precario, porque si le pusieras en Marte, se moriría por no tener oxígeno. Entonces, es decir, para el fin nace con todo, no necesita nada más. Claro, pero ¿cuál es el fin del animal? La autosustentación, esa autorreferencia. Entonces, tiene lo que necesita para su fin, que es yo. Y el ser humano nace con todo lo que necesita, incluso antes de nacer, tiene ya todo lo que necesita para lo que es su fin, el encuentro. O sea, nadie diría que el ciervo nace condicionado porque no puede atravesar el fuego. Es que tampoco ese es su fin. Entonces, y no quiere decir que no haya que ignorarlo. Pero ¿por qué decir que porque el ser humano no pueda andar, ni alimentarse, ni saber distinguir si este producto es venenoso y este sí, que muchos animales lo aprenden, ¿no? El ciervo que he dicho, este tipo en unas horas corre ya, o sea, es una cosa fantástica, no solo se mantiene, no solo anda, sino que corre. Y el ser humano tarda muchos años. Pero ¿por qué eso llamarle deficiencia si el fin del ser humano no es correr? Para autodefenderse. El fin del ser humano es el encuentro y desde el encuentro se explica todo. Entonces, sí,
hay muchísimas más cosas, pero bueno, nadie dice que nace el león carente porque el leoncillo, su zarpazo aún no es mortal y que para que sea mortal el zarpazo, que lo necesita para poder matar al ciervo en cuestión y comérselo, no es una carencia, sino que dices, bueno, es que en su espacio interdependiente, donde hay una serie de roles según una jerarquía de poderes, tiene todo lo que necesita para vivir. ¿Por qué hay que pensar que es carente porque el lobo no puede matar siendo pequeño? ¿Pero quién ha dicho que el lobo tenga que matar siendo pequeño? Si está viviendo en una manada. ¿Por qué? ¿Por qué crees? O sea, porque hay una idolatría romántica al yo. Claro, porque todo eso está presuponiendo una especie de idolatría romántica al yo, de que las cosas tienen que estar fundadas en el yo. ¿Por qué tienen que estar fundadas en el yo? Si casi nada lo veo fundado en el yo. No sé si me explico o solo divago. Como voy a comer contigo, te comento igual mejor en la comida lo que tengo pensado, ¿os parece? Tampoco va a ser tan interesante para todos. Sí, vale. No. Entonces, la pregunta es la siguiente y es, vamos a ver, has contrapuesto, ¿no? Y me ha encantado lo de, o sea, o la cosificación o la ¿no? Lo personalizante o cosificante y la opción de o sea, agradecer el regalo para luego servir o apropiártelo. ¿Vale? O sea, es como dos contraposiciones. Con el ejemplo que has puesto tú y yo, vas a donde ¿no? tus sobrinos, ¿no? Y dos opciones, ¿no? O echas de menos lo que te habías apropiado y entonces te calientas, o lo ves como una oportunidad para nuevas formas. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, claro, en esas dos está claro cuál es, digamos, lo que hace, lo que te permite, ¿no? Crecer, ¿vale? Y lo que te deja preso. Pero en lo que te permite, mi pregunta es, en lo que te permite crecer, ¿vale? Cabe también otro tipo de estar preso. O sea, no de esa manera, pero cabe que tú llegues y digas, qué bien, tengo otra forma, no voy a apropiarme de eso, pero la lías pardísima porque lo haces fatal luego. O sea, que no hay solo un modo de alejarse de hacer las cosas bien, sino que aun aceptando el regalo y sirviendo, lo puedes agradecer mal y servir mal. Y es otro modo de no llegar a la plenitud. Es decir, podrías afrontar la muerte fatal. No porque lo ves como un drama, sino porque dices, qué bien, ahora, yo qué sé, ¿no? En la otra vida voy a estar con 25 vírgenes y voy a estar de banquete toda la vida. 70, son O 70. 70. A lo que voy es eso, como que si tiene sentido esto que te estoy diciendo, o sea, que haces una separación, yo creo que no, buena y me ha encantado además, ¿no? Además he dormido hoy poquísimo y he estado todo el rato atento, ¿sabes? O sea, que me has enganchado ahí todo el tiempo, Muy ¿vale? bien. Pero voy, eso, o sea, si luego cabe que en esas distintas formas, ¿no? Haya formas que se desvíen, pero no por apropiarse y por el egocentrismo, sino porque se hacen mal. Esta sería la pregunta. Sí, sí, sí. O sea, es decir, yo cuando explico las cosas, pues fíjate, todo muy rígido, ¿no? Acción cosificante, acción personalizante. Obviamente la vida, ni mis actos cosificantes son 100% cosificantes, ni mis actos personalizantes son, ¿no? O sea, a nivel teórico es fácil hacer estas clasificaciones, pero luego la vida, ni cuando somos malos somos tan malos, ni cuando somos buenos somos tan buenos, ¿no? O sea, entonces, sí, esto tiene que ser algo, ¿no? Que ayude a comprender la realidad, no que, ¿no? Pues esto es como no sé quién era el sociólogo este que habla de los tipos ideales, Weber, ¿no? Sí. Ese pues, ¿no? Decía, los tipos ideales te tienen que servir para comprender la realidad, no al revés, ¿no? Tú dices, el egoísta no existe. Pero yo reconozco que en mí hay cosas egoístas, cosas generosas, ¿no? Pues lo mismo. Estos son tipos ideales, no. Pero entonces, vale, con esto que has dicho, cabe, vale, ¿hay otro modo de errar que no sea un porcentaje, como estás diciendo, de
egocentrismo y de apropiación? O sea, ¿hay otros modos Sí, o sí. siempre es... No, no, podría caber la ignorancia. O podría haber que sufro mis heridas. Podría haber. Vale, vale, vale. Sí, Era solo eso, para ver si se abre o si todo, porque yo sí, no lo he pensado, ¿eh? Pero es solo sí. para ver si. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien. Adiós a los telespectadores. Mm.